El restaurante Casa Dorada olía a lujo rancio y a las expectativas de los demás. Era mi cumpleaños número 68. 15 invitados, en su mayoría vecinos que medían el estatus por el brillo de los cubiertos, me rodeaban. Mauricio, mi hijo, había insistido en este lugar. Patricia, su esposa, sonreía para las fotos que tomaba con su celular, asegurándose de que el ángulo la favoreciera a ella, no a mí. Yo sostenía el menú, pero mis ojos estaban fijos en el mantel de lino grueso, sintiendo el peso de la actuación que estaba a punto de comenzar. La señora Mercedes Luján, mi vecina del 14B y síndico del condominio, me observaba desde el otro extremo de la mesa con esa mirada aguda que no se perdía de nada. Ella sabía que algo no cuadraba en la familia Cárdenas Olmedo desde hacía meses. Mauricio carraspeó, llamando la atención de todos. «Mamá», unas palabras antes del postre. Patricia deslizó sobre la mesa una caja envuelta en papel dorado brillante, pero sospechosamente ligera. Dentro, envuelta en papel de seda que crujía con desdén, había una bata. Ni siquiera era de un buen material. La etiqueta decía «cashmere sintético», un insulto velado. Una prenda barata para una mujer que había pasado 30 años de su vida distinguiendo diamantes auténticos de falsificaciones baratas, como la mujer que ahora me sonreía. Sostuve la tela, sintiendo la estática, la fibra áspera. Era una bata para esperar el final, no para celebrar la vida. Patricia apoyó su barbilla en la mano, sus uñas rojas, perfectamente cuidadas brillando bajo la luz del candelabro. «Es para que estés cómoda en el Golden Sunset, mamá», dijo. Su voz lo suficientemente alta para que la señora Mercedes y los demás vecinos escucharan claramente. El silencio cayó sobre la mesa. «Ya casi cerramos el trato para tu habitación allí. Tiene una vista preciosa. Al estacionamiento, creo, pero muy tranquila». Su risa fue como un tintineo de vidrios rotos. Me estaba despidiendo, desechando, frente a todos los que me conocían. Me convertía en una carga que ellos, generosamente, estaban gestionando. Levanté la mirada de la bata sintética y la fijé en ella. Mantuve la sonrisa. Esa sonrisa de anfitriona que he perfeccionado durante décadas de cenas familiares y compromisos sociales. Era mi armadura. «Gracias, Patricia», respondí con una serenidad que pareció desconcertarla. «Aprecio el gesto, pero aún no he hecho las maletas». Mi voz fue suave, pero firme. La señora Mercedes Luján, al otro lado de la mesa, levantó una ceja. Ella había captado el subtexto. No era una negativa, era una advertencia. Pero Patricia, cegada por su propia arrogancia, solo vio a una vieja resignada. Mauricio, incómodo por el silencio, llamó al mesero. «La cuenta, por favor». Quería terminar el acto rápidamente. El mesero trajo la carpeta de cuero. La cuenta era exorbitante. $1,200 por una cena donde apenas probé bocado. Mauricio sacó una billetera que yo no reconocí y extrajo una tarjeta de crédito color negro mate, una Black Card que nunca había visto en sus manos. Pero no fue la tarjeta lo que heló mi sangre, fue el objeto que usó para firmar el voucher. Sacó de su bolsillo interior una pluma Montblanc, de cuerpo negro y detalles dorados. Inconfundible. Esa pluma no era suya, era de mi difunto esposo, Ricardo. Se la regalé en nuestro 20º aniversario, comprada con mis primeras ganancias importantes como joyera. Yo misma había elegido el grabado de sus iniciales en el clip dorado. Después de su muerte, hace 10 años, guardé esa pluma junto con mis joyas de herencia y nuestros documentos importantes en la caja de seguridad del banco, en la bóveda principal. Una caja a la que solo yo tenía acceso. O eso creía. Verla en la mano de Mauricio, firmando una cuenta de $1,200, fue la confirmación física de una invasión que hasta ese momento solo había sido una sospecha. Él firmó con un floreo, sintiéndose poderoso, el hombre de la casa pagando la cuenta. Patricia lo miraba con admiración. Eran el equipo perfecto, el gestor de inversiones fracasado y la mujer obsesionada con el estatus. Yo observé cómo cerraba la pluma, ese sonido distintivo, y se la guardaba. En ese instante, la humillación de la bata barata y la amenaza del asilo, Golden Sunset, se desvanecieron, reemplazadas por una claridad fría y cortante. Ya no se trataba de faltas de respeto.
Se trataba de un robo sistemático. La pluma era la pista que abría la puerta de la bóveda, y yo sabía exactamente qué encontraría dentro. Me puse de pie, alisando mi vestido. Los invitados aplaudieron torpemente, aliviados de que la tensión hubiera pasado. Acepté sus felicitaciones con gracia. Gracias a todos por venir. Mauricio, Patricia. ¡Qué detalle! Caminé entre las mesas, saludando a la señora Mercedes al pasar. Ella asintió brevemente, sus ojos diciendo: «Estoy contigo». Mauricio y Patricia se quedaron atrás, probablemente pidiendo otra botella de vino para celebrar su victoria. Creían que la cena era el final de mi autoridad, el preludio de mi exilio al Golden Sunset. Mientras el ballet me traía el abrigo, sentí el frío de la noche de noviembre. Era 10 de noviembre, pero yo estaba más fría por dentro. La pluma Montblanc en el bolsillo de mi hijo era la prueba de que él tenía acceso a todo. El poder notarial que me hizo firmar para la remodelación de la cocina, ese simple trámite de $35,000 hace 3 años, no fue para gestionar la obra, fue la llave maestra. No sabían que la mujer que acababan de enviar a un asilo era la misma joyera metódica que documentaba cada quilate y cada transacción. La fiesta había terminado. Mi verdadero trabajo comenzaba mañana. Mi esposo Ricardo siempre dijo que yo tenía una mente para los números, tan precisa como mi ojo para las piedras. «Ves el valor y el defecto en segundos, Leticia», solía decir. Trabajé durante 30 años como joyera, no solo vendiendo, sino diseñando y evaluando piezas que valían más que la arrogancia de Patricia. Fueron esos 30 años de doblar mi espalda bajo la lupa, de negociar con proveedores y de construir un nombre, lo que pagó por la vida que Mauricio ahora consideraba suya. Cuando Ricardo murió hace 10 años, me dejó esta casa, una propiedad sólida de $750,000 y ahorros de vida que yo había administrado meticulosamente. Eran los ahorros que ahora, gracias a la pluma Montblanc, sabía que estaban en peligro. Recuerdo perfectamente el periodo entre 2010 y 2015. Mauricio fue aceptado en una maestría de finanzas en el Assumption extranjero. «Es una inversión, mamá. La única forma de salir adelante», me dijo por teléfono. La matrícula y la manutención ascendían a $90,000. Yo acababa de enviudar. El dolor todavía era una niebla densa a mi alrededor. Pero liquidé bonos, vendí parte de mi colección personal de gemas y le envié el dinero. Durante esos 5 años, mientras él aprendía sobre mercados globales, yo comía atún en lata 3 veces por semana y pospuse la reparación del techo de la casa. Cada dólar ahorrado era para su inversión. El orgullo que sentí cuando regresó con su título era inmenso. Creí que había hecho lo correcto, que había asegurado su futuro, pero el éxito no llegó como él esperaba. Sus primeros años como gestor de inversiones fueron mediocres. En 2019 conoció a Patricia. Ella tenía prisa por casarse y por tener un departamento que presumir en sus redes sociales. «Mamá, necesito establecerme. Patricia está embarazada», me mintió. «Solo necesito un empujón para el enganche». Ese empujón fueron $50,000 que saqué directamente de mi fondo de retiro. Se lo di sin firmar un pagaré. Era mi hijo. ¿Qué madre le pide garantías a su hijo? El embarazo resultó ser una falsa alarma, pero el departamento lo compraron. Sin embargo, no duraron mucho allí. La pandemia, sus malas decisiones financieras y la llegada de mi nieta Marina los pusieron en aprietos. En 2023, Mauricio me propuso mudarse conmigo. «Solo temporalmente, mamá, para ahorrar. Además, así te hacemos compañía». «No estás sola», acepté. La casa era grande, pero la compañía se convirtió en una ocupación. Patricia comenzó a criticar mis muebles, los que Ricardo y yo habíamos elegido. «Este sofá es tan de los 90, Leticia. ¿No te da pena?» Empecé a sentirme como una invitada en mi propia casa, una extraña en los pasillos que yo misma había pagado. La verdadera trampa se tendió en 2022, un año antes de que se mudaran. Patricia decidió que mi cocina era anticuada y que necesitábamos una remodelación urgente. «Es un peligro, mamá. Esos azulejos están rotos». El costo era de $35,000. Mauricio se ofreció a gestionarlo todo. «Ya no estás para esos trotes, mamá.
El estrés te hace mal. Fírmame este poder general. Es solo para gestionar la obra, hablar con los contratistas, ya sabes. Yo estaba cansada. Cansada de discutir. Cansada de sentirme inútil. Confié. Firmé ese poder notarial en la notaría 12, sin leer la letra pequeña que le daba control no solo sobre la obra, sino sobre todo mi patrimonio. Ese poder fue mi error. Un error de $750,000, más mis ahorros de vida. Una vez que estuvieron viviendo bajo mi techo, el poder cambió sutilmente. Mauricio comenzó a manejar mis cuentas. Es más fácil, mamá. Yo hago las transferencias en línea. Tú descansa. Patricia dejó de lavar su propio plato, dejándomelo en la mesa para que yo, la dueña de la casa, lo recogiera. Comencé a ser culpabilizada por cada gasto mínimo que hacía. ¿Otro vestido, mamá? ¿No deberías ahorrar para el asilo?, me dijo Mauricio la semana pasada, su voz teñida de esa falsa preocupación que ahora reconocía como codicia. Me sentí como una joya defectuosa guardada en un cajón. La humillación de la cena en el Casa Dorada no fue el comienzo, fue la culminación de un largo asedio. La bata de cashmere sintético era un símbolo perfecto, una imitación barata de afecto, diseñada para cubrir el frío que ellos mismos habían creado. El plan del asilo, Golden Sunset, no era una idea nueva, era el paso final de su estrategia de despojo. Me estaban borrando de mi propia vida, primero socialmente, luego financieramente y finalmente físicamente. Querían mi casa, mi dinero, y querían hacerlo parecer un acto de piedad filial. La pluma Montblanc que vi anoche, esa fue la pieza que faltaba en mi evaluación. Ricardo la guardaba en la caja de seguridad número 45B del Banco Central. Junto a ella estaban las escrituras originales de la casa, mis certificados de diamantes GIA y las joyas de mi madre. Si Mauricio tenía la pluma, significaba que había usado ese poder notarial para acceder a mi bóveda personal. Significaba que no solo había tomado el control de mis cuentas corrientes, sino también de mis bienes más preciados y sentimentales. El robo no era solo de dinero, era de mi historia, de mi legado. Esta mañana, 11 de noviembre, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Mauricio y Patricia dormían profundamente, agotados por su celebración, creyendo que la vieja estaba derrotada. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las subastas importantes. Preparé mi bolso de cuero, el mismo donde solía llevar mis lupas y pinzas de joyero. Ahora llevaría otros instrumentos. No sentí pánico, no sentí tristeza. Sentí la misma calma fría que me invadía al examinar un diamante de alta complejidad. Sabía exactamente dónde estaban las fallas. Me pidieron un poder para la obra. Qué ingenua fui al no ver que la verdadera obra era demoler mi vida, ladrillo por ladrillo. Pero los joyeros no solo vemos defectos, sabemos cómo cortarlos. Salí de la casa sin hacer ruido. Mi primera parada no sería el banco, sería la notaría 5. Mauricio había usado un notario para tenderme la trampa. Yo usaría uno para desarmarla. Tenían el dinero, tenían la arrogancia, pero yo tenía 30 años de experiencia en documentación precisa y un plan que acababa de empezar. No sabían que mi mente, esa que consideraban senil y obsoleta, recordaba cada número, cada fecha, cada gramo de oro que había pasado por mis manos. Recordaba los $90,000 de la maestría, los $50,000 del enganche, los $35,000 de la cocina. Y ahora iba a documentar los $150,000 que seguramente ya no estaban en mi cuenta. La pluma Montblanc no solo era una pista del robo, era la prueba de su estupidez. Creyeron que podían robar a una experta en valuaciones y salirse con la suya. Me senté en el taxi, viendo mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima del Golden Sunset. Era Leticia Olmedo, ex joyera, dueña de la casa del lote 14, y estaba a punto de realizar la auditoría más importante de mi vida. Mauricio y Patricia creían que el juego había terminado anoche en el restaurante. Pobres, el juego acababa de empezar, y yo siempre he sido muy buena con las reglas. Iba a recuperar el control de mi casa, y ellos iban a aprender el verdadero valor de la confianza que habían destruido. La mañana del 11 de noviembre olía a metal y determinación. Eran las 8:30,
a.m. cuando salí de mi casa. Mauricio y Patricia aún dormían, roncando suavemente en el segundo piso, ajenos a la tormenta que se avecinaba. No hice ruido. Tomé un taxi, no mi auto habitual, para no alertarlos con el sonido del motor en el garaje. Mi primera parada no fue el banco, sino la Notaría 5, en el centro de la ciudad. Era crucial cortar el suministro de poder antes de inspeccionar el daño. Cada minuto que pasaba con ese poder general activo, Mauricio podía seguir firmando, vendiendo, destruyendo. El taxista me dejó en la esquina y entré al edificio de mármol gris. El silencio de la notaría era denso, un lugar donde las vidas cambiaban con el golpe seco de un sello de goma. Me anuncié en la recepción. Tengo una cita a las 9:00 a.m. Leticia Olmedo. Vengo a firmar una revocatoria de poder. La recepcionista, una joven eficiente, me guió a una pequeña sala de firmas. El notario, un hombre de traje impecable, ya tenía los documentos preparados sobre la mesa de caoba. Había llamado ayer por la tarde, justo después de la cena, usando el teléfono del restaurante mientras fingía ir al tocador. La urgencia en mi voz debió ser evidente. Leí cada línea del documento. Yo, Leticia Olmedo, por medio del presente instrumento, revoco en todas sus partes el poder general para pleitos, cobranzas y actos de dominio, otorgado a favor de Mauricio Cárdenas. Era un lenguaje frío, legal, pero para mí era la primera bocanada de aire fresco. Tomé la pluma que me ofreció el notario, una pluma sencilla, de plástico, y firmé con la misma precisión con la que solía grabar iniciales en oro. Mi firma era fuerte, sin temblores. El notario tomó la hoja, la revisó y luego la golpeó con su sello. Ese sonido sordo fue el primer cerrojo que echaba en mi nueva vida. Queda asentado, señora Olmedo, con fecha de hoy, 11 de noviembre de 2025, a las 9:15 a.m., el poder queda sin efecto. Enviaremos las notificaciones correspondientes. Le pagué sus honorarios, $350 que valían cada centavo. Me entregó mi copia certificada. Sostuve el papel. Prueba 4. Era más que una revocatoria. Era mi declaración de independencia. El sello fresco del notario, de un azul intenso, era la evidencia visual de que yo había recuperado el timón. Mauricio aún creía tener el control total. No sabía que, desde hacía 15 minutos, su llave maestra ya no abría ninguna puerta. Salí de la notaría y caminé las 3 cuadras hasta la sucursal principal de mi banco. El aire de la mañana era frío, pero yo no lo sentía. El mármol del lobby bancario era imponente, diseñado para hacer sentir pequeño al cliente. Me dirigí directamente al área de ejecutivos preferentes. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, me saludó con una sonrisa profesional. «Doña Leticia, qué gusto verla. ¿Un café?» «No, gracias, Javier. Necesito revisar mis cuentas. Hay algo que no entiendo». Su sonrisa vaciló. Los banqueros huelen el pánico. Pero yo no tenía pánico. Tenía rabia. Nos sentamos en Mitzi Millers, su oficina de cristal. «Quisiera ver el saldo de mi cuenta de ahorros principal, por favor. La número 00495. Él tecleó. Su rostro, antes amable, se tensó. Miró la pantalla. Luego a mí. Luego otra vez a la pantalla. «Leticia, debe haber un error. El sistema muestra un saldo de 0. 0. Repetí. No fue una pregunta. «Exactamente $0.0, dijo él tragando saliva. «Imprímame el estado de cuenta de los últimos 5 días, Javier. Completo». La impresora láser zumbó, suavemente, escupiendo la prueba de mi ruina. Y mi arma más poderosa. Prueba 1. Javier me entregó la hoja. El papel aún estaba tibio. Mis ojos escanearon las líneas. Y allí estaba. 9 de noviembre de 2025. 2 días antes. Un día antes de la humillante cena de cumpleaños. Transferencia internacional ESPI. El monto, $150.000. Mi corazón golpeó mis costillas. Eran todos mis ahorros líquidos. El dinero para mi vejez. El fondo de emergencia que Ricardo y yo habíamos construido. Todo se había ido en una sola transacción. El aliento me faltó por un segundo, pero me obligué a seguir leyendo la fina impresión. El destinatario. El nombre de la cuenta beneficiaria era P Designs LLC. Mi sangre se convirtió en hielo.
P Designs, Patricia. Ese era el nombre de su supuesto negocio de diseño de interiores, una empresa fantasma que usaba para vender baratijas en línea y justificar sus gastos. La implicación era brutal y clara. Mi nuera, usando el poder que mi hijo le facilitó, había vaciado mi cuenta. El robo era directo, descarado. Subrayé con mi uña el nombre de P Designs y el monto. Esta hoja de papel era la soga que ellos mismos habían trenzado. Levanté la mirada hacia Javier. Mi voz era un susurro gélido. Gracias, Javier. Ahora necesito acceso a mi caja de seguridad, la 45B. El gerente palideció. Claro, Leticia. Pero su hijo Mauricio estuvo aquí hace poco. Usó el poder notarial para... Lo interrumpí. Exactamente. Necesito los registros de acceso. Ahora me di cuenta de que la pluma Montblanc que vi anoche no solo era una pista, era la punta del iceberg. El robo de los $150,000 fue el 9 de noviembre. Mauricio tuvo que prepararse antes. Javier, visiblemente nervioso, me acompañó a la bóveda. Mientras un asistente preparaba la llave maestra, el gerente buscó en el archivo. Regresó con una hoja de contabilidad, un libro de registro físico. Prueba 3. Me lo entregó. Eran los logs de acceso a la caja 45B. Allí estaba, inconfundible, la firma, arrogante de Mauricio Cárdenas. La fecha de acceso, 8 de noviembre de 2025. Un día antes de la transferencia masiva. El día antes de que Patricia saqueara mis ahorros. Había venido aquí, a este lugar sagrado, y había metido sus manos. La implicación práctica de ese registro era devastadora. No solo confirmó que él tenía la pluma Montblanc de mi esposo, la cual usó anoche para humillarme pagando esa cena de $1,200. Significaba que también había tomado las joyas de mi madre. Un collar de perlas de Santoir, 3 hilos y unos pendientes de zafiro que se eran mi herencia. Eran piezas de valor sentimental incalculable, pero también de un valor monetario considerable. Había profanado mi legado, robado mi historia familiar, un día antes de robar mi futuro financiero. El plan era coordinado. El 8 robó los objetos, el 9, el dinero. Guardé la copia del registro de acceso en mi bolso, junto al extracto bancario y la revocatoria del poder. Tenía 3 pruebas tangibles. El robo de los ahorros, 150,000. El robo de las joyas, los logs y mi contraataque, la revocatoria. Pero sentía que faltaba la pieza más grande. Los ahorros eran la liquidez, las joyas eran el pasado. ¿Qué habían hecho con el presente? ¿Qué habían hecho con mi casa? La casa estaba valuada en $750,000. Ese era el premio mayor. Y el poder general que Mauricio tuvo durante 3 años le daba la capacidad de venderla o hipotecarla. Salí del banco a las 10:30 a.m. Mi siguiente parada era la oficina de Elena Torres, mi abogada. Elena había sido mi colega en el gremio de joyeros. Ella se había retirado para estudiar leyes después de un mal divorcio. Era precisa, implacable y odiaba a los estafadores. Le había llamado anoche, desde el taxi, después de ver la pluma. Elena, soy Leticia. Necesito una consulta de emergencia mañana. Creo que mi hijo me está robando. Su respuesta fue inmediata. 8 a.m. en mi oficina. Pero estaré trabajando en tu caso desde ahora. Llegué a su despacho a las 11:00 a.m. La oficina de Elena no era lujosa, pero era funcional. Libros de leyes apilados. Olor a café fuerte. Me senté frente a su escritorio. No lloré. No me quejé. Abrí mi bolso y coloqué las 3 pruebas sobre su escritorio, en orden cronológico inverso. La revocatoria, 9:15 a.m. de hoy. El extracto, 150,000 robados el 9 de noviembre. Y los logs de acceso, 8 de noviembre. Esto es lo que tengo. Me robaron mis ahorros y mis joyas, pero mi mayor temor es la casa. Elena asintió, sus ojos agudos revisando los papeles. Leticia, tu instinto es correcto. Eres una excelente joyera. Diste en el clavo. Tomó los papeles y los puso a un lado. Luego, deslizó un documento mucho más grueso sobre el escritorio hacia mí. Como me llamaste anoche con la sospecha del poder general, hice lo primero que se hace en estos casos. Corrí una búsqueda en el registro público de la propiedad a primera hora. Los resultados llegaron hace 20 minutos. Miré el documento. Prueba 2. La portada decía: contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Mi
Respiración se detuvo. Era un contrato entre una financiera de dudosa reputación y Mauricio Cárdenas, como apoderado de Leticia Olmedo. El monto del préstamo era de $400.000. La garantía era mi casa. El lote 14, valuada en $750.000, habían hipotecado mi hogar, el lugar donde dormían tranquilamente esta mañana, por más de la mitad de su valor. Pasé las páginas, mis dedos entumecidos. La fecha del contrato, 10 de octubre de 2025. Hacía exactamente un mes. Habían estado planeando esto. Durante semanas. El dinero del préstamo, esos $400.000, seguramente ya había desaparecido, transferido a otra cuenta fantasma, probablemente en el extranjero, junto con mis $150.000 de ahorros. Estaban vaciando todo antes de declararme incompetente y enviarme al asilo Golden Sunset. La cena de anoche no fue una celebración, fue su despedida. En la última página estaba la firma de Mauricio, clara y arrogante, sobre la línea que decía apoderado. Al lado estaba la mía, pero no era mi firma. Era mi nombre escrito a máquina, validado por la copia del poder general que él había adjuntado. Elena señaló esa firma. Usó el poder que le diste para la cocina de $35.000 para firmar una deuda de $400.000. Esto es abuso de confianza, Leticia. Es un fraude. El impacto de esta prueba era total. Habían comprometido mi patrimonio, mi techo, mi seguridad final. Elena me observó. Leticia, estás en un problema grave. Tienes una deuda de $400.000 sobre tu casa, que tú no autorizaste, pero que es legalmente vinculante por ese poder. Y tienes $150.000 robados. Tienes que actuar rápido. Yo asentí, doblando cuidadosamente el contrato de la hipoteca. El shock inicial se estaba transformando en una estructura. Ahora tenía el panorama completo del desfalco. $150.000 en ahorros, $400.000 en deuda hipotecaria, más las joyas. Un robo total que superaba los $550.000, sin contar el valor sentimental. Miré a Elena. No quiero solo el dinero de vuelta, Elena. Quiero la casa. Quiero que salgan de mi casa. Ella sonrió levemente. La revocatoria que firmaste esta mañana es el primer paso. Ahora, legalmente, ya no puede hacer nada más. Pero para anular esa hipoteca, necesitamos probar el abuso de confianza y el fraude. Y para echarlos de la casa, necesitamos algo más que la ley. Necesitamos presión. Asentí. La presión social era el terreno de Patricia. Era hora de usarlo en su contra. ¿Qué sigue?, pregunté. Elena tomó un bloc de notas. Ahora diseñamos el plan. Tienes las pruebas. Tienes la revocatoria. Ahora ejecutamos la estrategia. No vamos a la policía todavía. Eso tarda años. Vamos a golpearlos donde más les duele. Su reputación y su refugio. Me gustó esa palabra. Refugio. Mi casa se había convertido en su escondite, y yo estaba a punto de prenderle fuego. Guardé las 4 pruebas en mi bolso de cuero. El extracto bancario, el contrato de la hipoteca, los registros de la bóveda, y la más importante por ahora, la revocatoria notariada. Eran las 11:30 a.m. del 11 de noviembre. Habían pasado menos de 15 horas desde la humillación en el restaurante. Mauricio y Patricia probablemente acababan de despertar, quizá pidiendo el desayuno en la cama que yo pagué, en la casa que yo pagué. No tenían idea de que yo ya no era una víctima. Era una estratega. Salí de la oficina de Elena Torres a las 3:30 p.m. de ese 11 de noviembre. Mi bolso de cuero pesaba, no por el volumen de los papeles, sino por su significado. Tenía el extracto de los $150.000 robados, la hipoteca fraudulenta de $400.000, los registros de la bóveda y mi revocatoria notariada. Elena y yo habíamos pasado las últimas 4 horas diseñando la estrategia. No sería un ataque frontal en los tribunales, no todavía. Eso era lento, costoso, y les daría tiempo para esconder el dinero. El plan era quirúrgico, una decapitación social y logística, diseñada para ejecutarse en menos de 30 horas. El primer paso era usar su propia arma, la vanidad, en su contra. Elena me había dado instrucciones precisas. Leticia, el abuso de confianza para anular esa hipoteca de $400.000 es claro.
Pero debemos crear un escenario donde Mauricio no tenga más opción que admitirlo o enfrentar consecuencias peores. Necesitamos testigos. Necesitamos que su reputación, que es lo único que le importa a Patricia, se evapore en una noche. La reunión de condominio era la herramienta perfecta. No solo eran vecinos, eran la audiencia que Patricia tanto anhelaba impresionar. Ahora la impresionarían, pero no como ella esperaba. Mi siguiente paso era contactar a la señora Mercedes Luján, no por teléfono. Este tipo de solicitud debía hacerse cara a cara. Mercedes era la síndico del condominio, una mujer de principios firmes y que, como yo, valoraba la integridad de nuestro vecindario. Caminé las 10 cuadras de regreso a casa. Necesitaba ese aire frío para organizar mis pensamientos. Llegué al edificio a las 4:30 p.m. En lugar de subir a mi departamento, donde los usurpadores seguramente estaban viendo televisión, toqué el timbre del 14B. Mercedes abrió de inmediato, como si me esperara. Su mirada aguda me analizó. «Leticia, pasa. Te vi salir esta mañana muy temprano». Entré a su sala. Era ordenada, elegante, sin pretensiones. «Mercedes, no tengo mucho tiempo. Vengo a pedirte algo como vecina y algo como síndico. Necesito que convoques una reunión de condominio extraordinaria, urgente, para mañana por la noche». Ella no parpadeó. «¿El motivo?» Saqué de mi bolso una sola hoja de papel. No era ninguna de las pruebas principales. Era una copia simple de la carátula del contrato de hipoteca. Subrayé el monto. $400,000. Mi hijo, usando un poder que ya revoqué, ha puesto una deuda de casi $500,000 sobre mi casa, el lote 14, con una financiera de cobro dudoso. Esto afecta el valor y la seguridad de todo el condominio. Los ojos de Mercedes se afilaron. Entendió la implicación de inmediato. Una hipoteca de ese calibre, con una entidad no bancaria, significaba riesgo de embargo, riesgo de que personas indeseables vinieran a cobrar, afectando la plusvalía de todos. «Entiendo», dijo secamente. «El reglamento nos permite citar con 24 horas de antelación por riesgo inminente a la seguridad o finanzas del condominio. ¿Cuándo la quieres?» «Mañana, 12 de noviembre, a las 7 p.m., en el Salón de Usos Múltiples», respondí. «Perfecto. Yo misma me encargaré de deslizar las notificaciones bajo cada puerta esta noche, incluyendo la tuya. El título será «Revisión de irregularidades graves en la administración del lote 14». Le agradecí y me levanté para irme. Ella puso una mano en mi brazo. «Leticia, vi cómo te trataron anoche en el restaurante. Vi la pluma de Ricardo en su bolsillo. Mañana, asegúrate de tener todos tus documentos en orden. El comité de vigilancia estará presente, y yo moderaré la sesión». Asentí. Era una aliada poderosa que validaba mi autoridad moral y que garantizaría que la reunión se llevara a cabo según las reglas, dándole a mi plan la plataforma pública que necesitaba. Ahora tenía el escenario, la hora y la audiencia. Subí en el ascensor a mi propio departamento. Eran las 5:15 p.m. Mi corazón latía con un ritmo controlado. Abrí la puerta. El olor a comida rápida impregnaba el aire. Mauricio y Patricia estaban en el sofá de mi sala, con los pies sobre la mesa de centro que Ricardo había tallado. «Tardaste, mamá», dijo Mauricio sin mirarme, sus ojos pegados a un partido de fútbol. Salí a caminar. Necesitaba aire. Patricia me miró por encima de su celular. «¿Compraste el pan?» «No», respondí secamente, y caminé hacia mi habitación. Su audacia de tratarme como sirvienta, horas después de robarme $500,000, era asombrosa. Cerré la puerta de mi habitación. Este era mi refugio, mi cuartel general. Saqué el teléfono y llamé a un cerrajero de confianza, uno que había trabajado para mi joyería durante 20 años. «Benito, soy Leticia Olmedo. Necesito un trabajo grande mañana. Un cambio completo de todas las cerraduras de mi casa, incluyendo la puerta de servicio y el garaje. Necesito que sea discreto. Te enviaré un mensaje exactamente a las 7:30 p.m. mañana por la noche, ni antes ni después. Cuando recibas mi mensaje debes estar en la puerta principal en menos de 10 minutos. ¿Puedes hacerlo?» «Por usted, doña Leticia, por supuesto. Estaré esperando la señal». Colgué. La logística de la expulsión estaba en marcha. Mi siguiente llamada fue a mi abogada,
Elena, está hecho. Mercedes convocará la reunión para mañana a las 7 p.m. El título es Irregularidades en el lote 14. Pude escuchar la sonrisa en la voz de Elena. Perfecto. Eso los obligará a asistir. Creerán que es un problema administrativo o que tú te quejaste con Mercedes. Irán por arrogancia, para aclarar la confusión de la vieja. Es exactamente lo que queremos. Tenía razón. Mauricio y Patricia no podían resistir la oportunidad de actuar como los dueños frente a los vecinos. Elena, ¿las notificaciones? Pregunté. Están listas, respondió. Tengo la notificación extrajudicial de desalojo, dándoles 24 horas para retirar sus efectos personales. Y tengo la demanda formal de nulidad de la hipoteca por abuso de confianza y fraude. Yo misma asistiré a la reunión, pero me sentaré al fondo, como una simple observadora, hasta que tú me llames. Cuando sea el momento, les entregaré los papeles en mano, frente a todos. La humillación pública es un componente clave de la estrategia. Colgué. El aspecto legal estaba blindado. Pasé las siguientes horas en mi habitación, supuestamente descansando. Pero estaba trabajando. Tomé 4 sobres Manila grandes. En cada uno, preparé un juego de copias de las pruebas. Extracto, hipoteca, logs de la bóveda, revocatoria. Uno para mí, uno para Elena, uno para la señora Mercedes y el comité de vigilancia, y uno de repuesto. Organicé mis notas, mi guión para mañana. No iba a improvisar. Una joyera nunca improvisa con una pieza de alto valor. Esta era la transacción más importante de mi vida. El resto de la noche fue una actuación de serenidad. Salí de mi habitación, preparé un té y me senté a leer en el sillón opuesto a ellos. Mauricio y Patricia me ignoraron, absortos en sus pantallas, planeando cómo gastar el dinero que ya no era mío, pero que pronto tampoco sería suyo. ¿Estarían buscando autos nuevos? ¿Vacaciones en el extranjero? La cuenta P Designs de Patricia debía estar llena. Sonreí para mis adentros. Disfruten estas últimas horas de riqueza ficticia. A las 9 p.m. escuché el suave deslizamiento de un sobre bajo la puerta principal. Ninguno de ellos se movió. Esperé 5 minutos. Voy a revisar el correo, dije. Me levanté, recogí el sobre. Era la convocatoria oficial de la señora Mercedes. La abrí. Reunión extraordinaria de condominio. 12 de noviembre, 7:00 p.m. Salón de usos múltiples. Motivo: discusión y acciones sobre irregularidades graves en la administración del lote 14. Perfecto. Coloqué el sobre en la mesa de centro, justo frente a Mauricio. Él finalmente bajó el volumen del televisor. ¿Qué es esto? Lo tomó y leyó. Su ceño se frunció. Miró a Patricia, luego a mí. ¿Tú hiciste esto, mamá? ¿Fuiste a quejarte con Mercedes sobre la remodelación de la cocina? ¿O sobre el dinero del asilo? Su tono era de fastidio, no de pánico. Justo como Elena predijo. Estaba subestimando la situación. Creía que era una queja doméstica, una rabieta de anciana. Es una reunión de condominio, Mauricio. Supongo que debemos asistir, ya que vivimos aquí, respondí con calma. Patricia resopló. ¡Qué ridículo! Esa vieja Mercedes siempre metiéndose en todo. ¿Irregularidades? La única irregularidad es su corte de pelo. Mauricio. Amor, ve tú y arréglalo. Diles que tu madre está confundida últimamente, que estamos manejando sus asuntos. Mauricio asintió, pero algo en el tono oficial del documento pareció inquietarlo. No, iremos los 3. Tenemos que mostrar una cara unida. Diremos que estamos consolidando sus finanzas para su protección. Es mejor que nos vean a todos juntos. La trampa estaba lista, y ellos estaban caminando directamente hacia ella. Esa noche apenas dormí. Escuchaba su respiración al otro lado del pasillo. Repasaba mentalmente la secuencia de los hechos. La cena humillante hace 48 horas. La bata sintética. La pluma Montblanc. El 0.0 en mi cuenta. La hipoteca de $400,000. Cada insulto, cada dólar robado, era combustible. No buscaba venganza, aunque el resultado sería frío y satisfactorio. Buscaba justicia. Buscaba recuperar la dignidad que me habían quitado. No en el restaurante, sino lentamente, durante 3 años, en mi propia casa.
La mañana del 12 de noviembre llegó, el día del clímax. Mantuve mi rutina. Preparé café. Ellos bajaron tarde. Patricia estaba de mal humor por la reunión de esa noche. Odio esas reuniones. Todos esos viejos mirándonos. ¿Qué me voy a poner? Mauricio estaba en el teléfono en el balcón, probablemente hablando con su banco, sintiéndose intocable. Yo los observaba. Eran tan predecibles. Su arrogancia era el defecto en su diamante, la fisura que yo usaría para romperlos por completo. Pasé el día haciendo cosas pequeñas y deliberadas. Regué mis plantas, las que Patricia odiaba. Limpié el polvo de los retratos de Ricardo. Llamé a mi nieta Marina, solo para escuchar su voz, para recordar por qué, además de por mí misma, estaba haciendo esto. «Hola, abuela. ¿Estás bien? Papá dijo que estabas algo confundida». Cerré los ojos. «Estoy más lúcida que nunca, querida. Te llamo mañana. Tengo algo importante que hacer hoy». Colgué. La palabra confundida era su escudo legal, y yo estaba a punto de romperlo. A medida que se acercaban las 7 p.m., sentí una calma absoluta. Era la misma calma que sentía antes de una gran subasta. El momento en que el conocimiento, la preparación y la estrategia se encuentran. Ellos creían que iban a una reunión aburrida para aplacar a una vecina entrometida. No sabían que iban a su propio juicio. No sabían que la platea estaría llena, que mi abogada estaría presente y que yo tenía 4 pruebas irrefutables en mi bolso. A las 6:45 p.m., Mauricio golpeó la puerta de mi habitación. «Mamá, vámonos. Terminemos con esto». Salí, vestida con el mismo traje sastre que había usado para ir a la notaría. Sostenía mi bolso de cuero. Patricia llevaba un vestido demasiado llamativo para una reunión de vecinos, sus joyas falsas brillando. «Recuerda, mamá», dijo Mauricio en el ascensor, su voz condescendiente. «Déjame hablar a mí. Tú solo asiente. Diremos que todo está bajo control». «Por supuesto, hijo», respondí. «Tú hablarás primero». Caminamos por el pasillo hacia el salón de usos múltiples. Podía escuchar el murmullo de voces adentro. Unas 30 personas, tal como esperaba. Todos los vecinos importantes. La señora Mercedes Luján estaba al frente, en una mesa, con el reglamento del condominio abierto. El escenario estaba listo. La reunión de condominio era a las 7 p.m. El escenario perfecto para la justicia. Ellos creían que el título de la reunión era el problema. No sabían que el problema eran ellos. Mañana, cuando saliera el sol, ellos ya no vivirían aquí. Eran las 6:50 p.m. El ascensor descendía con un zumbido suave, un sonido metálico que contaba los segundos hacia la confrontación. Estábamos los 3, apretados en la cabina espejada. Patricia se retocaba el lápiz labial, su reflejo mostrándola ansiosa. Mauricio se aflojaba el nudo de la corbata, la que yo le regalé para su graduación y que ahora parecía asfixiarlo. La convocatoria de Mercedes lo había puesto más nervioso de lo que admitía. Su arrogancia inicial se había transformado en una irritabilidad tensa. Creía que iba a una simple disputa vecinal, pero su instinto de estafador le advertía que algo estaba fuera de lugar. Yo permanecía en silencio, mi bolso de cuero en la mano, sintiendo el peso reconfortante de los 4 sobres Manila en su interior. «Recuerda, mamá», repitió Mauricio, su voz resonando artificialmente en el espacio confinado. «Déjame hablar a mí. Diremos que estamos consolidando tus finanzas para tu protección. Es por tu bien». Asentí levemente, sin mirarlo. «Ya me lo dijiste, Mauricio. Entendí las instrucciones». Mi serenidad parecía irritarlo más que cualquier discusión. Patricia guardó su maquillaje y resopló, aplicando su táctica habitual de victimización. «No puedo creer que esa Mercedes te haya escuchado. ¿Qué le dijiste, Leticia? ¿Que te maltratamos? ¿Que no te cuidamos? Sabes que todo lo que hacemos es para protegerte de ti misma. La gente es tan malagradecida». El ascensor se detuvo en el piso 10. Las puertas se abrieron y entró el señor Valdivia, el abogado del condominio, un hombre del piso 18 que rara vez asistía a estas reuniones, a menos que el tema fuera legalmente serio. Su presencia era una casualidad afortunada, un testigo no planeado. Leticia, Mauricio, Patricia. «Qué gusto», saludó con cortesía formal. «Señor Valdivia», respondí yo.
Mauricio y Patricia apenas asintieron, visiblemente molestos por la interrupción de su estrategia. El señor Valdivia notó la tensión. ¿Todo bien? El título de la convocatoria sonaba urgente. Irregularidades en el lote 14. Patricia no pudo contenerse. La presencia de una tercera persona, especialmente un abogado, activó su necesidad de controlar la narrativa. «Ay, señor Valdivia, usted sabe cómo son estas cosas. Mi suegra...» Y aquí bajó la voz, con falsa compasión. «Está algo confundida últimamente. Olvida cosas, firma papeles y luego se asusta. Mauricio ha tenido que tomar el control de sus finanzas para evitar que cometa un error. Es una situación familiar delicada. Estamos muy preocupados por su lucidez». Me miró, esperando que yo bajara la mirada, que confirmara mi supuesta senilidad. El señor Valdivia me observó con interés profesional. Fue mi momento. La pequeña victoria antes de la batalla. Miré directamente a Patricia, mi voz tan calmada y fría como el mármol del lobby que nos esperaba. «Es interesante que menciones la lucidez, Patricia. ¿Y los papeles firmados?» Abrí ligeramente mi bolso, solo lo suficiente para que el borde de un sobre manila con la etiqueta «Notaría 5» fuera visible. Porque esta mañana, a las 9:15 a.m., mi lucidez fue perfectamente ratificada por un notario público cuando firmé la revocatoria total de cualquier poder que Mauricio creyera tener. ¿Verdad que sí, Mauricio? El color desapareció del rostro de Mauricio. Se quedó sin aire. Patricia frunció el ceño, sin entender la implicación legal, pero entendiendo perfectamente el tono de mi voz. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Mauricio. El señor Valdivia levantó ambas cejas, su interés ahora completamente capturado. La dinámica dentro de esa caja metálica cambió en un instante. Ya no era la madre confundida siendo llevada por sus cuidadores. Era la dueña de la casa informando a sus inquilinos de un cambio de términos. «Digo», continué, mientras las puertas del ascensor se abrían al lobby, «que la confusión se acabó y la gestión de protección también». Salí del ascensor primero. Mauricio se quedó paralizado por un segundo antes de agarrar a Patricia del brazo y seguirme. El señor Valdivia salió detrás de nosotros, caminando a mi lado. «Leticia», dijo en voz baja, «¿estás bien? Si hay abuso de poder, todo se aclarará en la reunión, señor Valdivia. Le agradezco su preocupación. De hecho, me gustaría que escuchara con atención». Él asintió. La pequeña Victoria estaba asegurada. Había sembrado la duda legal en un testigo clave y había desarmado a Mauricio antes de que siquiera entrara al salón. Su arrogancia se había evaporado. Ahora era miedo. Caminamos por el lobby. El salón de usos múltiples estaba al fondo, sus puertas dobles abiertas, revelando la sala llena. Podía ver a la señora Mercedes en la mesa principal. Mauricio caminaba rígido, como un autómata. Patricia le siseaba. «¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué revocatoria? Mauricio, dime qué hiciste». Él la ignoró, su mirada fija en la entrada del salón. El sudor brillaba en su frente. Había entendido que la reunión sobre irregularidades no era sobre una tubería rota. Era sobre él. Era sobre la hipoteca de $400,000 que creía haber firmado en secreto. Esta era la tensión que necesitaba. El reverso intermediario no fue una gran explosión, sino un corte quirúrgico. Les quité su principal defensa, mi supuesta incompetencia. Se la quité en un espacio semipúblico, frente a un abogado. Ahora, entraban al clímax no como los hijos preocupados, sino como los acusados. Habían perdido la ventaja moral antes de que la reunión comenzara. No resolvía el robo del dinero, ni anulaba la hipoteca, pero cambiaba las reglas del juego. Ya no jugábamos a la defensiva. Ahora, ellos lo hacían. Faltaban 5 minutos para las 7 p.m. Me detuve en la puerta del salón de usos múltiples, dejando que ellos entraran primero. Mauricio tropezó levemente con la alfombra. Patricia se aferraba a su brazo, su rostro, pálido bajo el maquillaje excesivo. 30 pares de ojos se volvieron hacia ellos. La señora Mercedes me buscó con la mirada, y yo asentí levemente. Mi abogada, Elena, estaba sentada al fondo, observando, su maletín en el suelo. Ella vio la palidez de Mauricio y me dedicó una sonrisa casi imperceptible.
El plan estaba funcionando a la perfección. Tomé mi asiento en la primera fila, sola, no con ellos. Esa separación visual fue deliberada. Mauricio y Patricia se vieron obligados a sentarse 2 filas detrás de mí, como invitados, no como anfitriones. La señora Mercedes golpeó el mazo sobre la mesa. Buenas noches a todos. Siendo las 7:00 p.m. en punto, damos inicio a esta reunión extraordinaria del condominio. El único punto en la agenda de hoy es grave. Irregularidades financieras y administrativas detectadas en el lote 14, propiedad de la señora Leticia Olmedo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban ahora sobre mí, y luego, con sospecha, sobre Mauricio. Él se hundió en su silla. Patricia miraba a su alrededor, buscando una salida, pero las puertas del salón estaban cerradas. La plataforma estaba lista. Habían pasado de la arrogancia en el ascensor al pánico en la sala de reuniones en menos de 10 minutos. La humillación de la bata de cashmere sintético se sentía como si hubiera ocurrido hace un siglo. La señora Mercedes me miró. Señora Olmedo, usted solicitó esta reunión a través de mí, citando riesgo para el condominio. Sin embargo, hemos escuchado rumores. Hizo una pausa, mirando a Patricia, de que su hijo maneja sus asuntos. Señor Cárdenas, ¿le gustaría tomar la palabra primero y explicar la naturaleza de estas irregularidades administrativas, dado que usted figura como apoderado en los documentos de la obra de 2022? El foco estaba puesto. La trampa estaba cerrada. Ahora solo tenía que esperar a que él mintiera. Y yo sabía que lo haría. La señora Mercedes Luján golpeó la mesa con un pequeño mazo de madera, su autoridad llenando el salón de usos múltiples. Eran las 7:03 p.m. del 12 de noviembre. 30 vecinos, mis vecinos de años, me observaban desde sus sillas plegables. El señor Valdivia, el abogado del condominio, se había sentado estratégicamente cerca del frente, tomando notas. Mi abogada, Elena, permanecía al fondo, una sombra paciente. «Buenas noches», comenzó Mercedes, su voz sin rodeos. El motivo de esta reunión extraordinaria es una alerta grave sobre la seguridad financiera y legal del lote 14, propiedad Paronta, Leticia Olmedo, que podría afectar la plusvalía de todo el edificio. Todas las miradas se fijaron en mí, y luego, inquisitivamente, en Mauricio y Patricia, sentados 2 filas detrás. Mercedes continuó. Entendemos que el señor Mauricio Cárdenas ha estado actuando como apoderado de su madre. Señor Cárdenas, ¿le gustaría dirigirse a los vecinos y explicar la naturaleza de estas irregularidades antes de que procedamos? Este era el momento que Elena había predicho. La oportunidad para que él mismo cavara su tumba. Mauricio se puso de pie, enderezando su corbata. Adoptó esa máscara de hijo solícito, su voz llena de falsa preocupación. Gracias, señora Mercedes. Vecinos, lamento mucho esta confusión. Como saben, mi madre, y aquí me miró con lástima actuada, ha estado algo confundida últimamente. Su memoria ya no es la que era. Patricia y yo hemos tomado la responsabilidad de proteger sus finanzas, de protegerla de sí misma. Esta reunión es solo un malentendido producto de su ansiedad. Permanecí sentada. No lo miré a él. Miré a Mercedes. Señora Luján, gracias. Y gracias por la preocupación, Mauricio. Mi voz era serena, pero cortó el silencio. Me puse de pie lentamente, sosteniendo mi bolso. Caminé hacia el frente y me paré junto a Mercedes. Pero mis documentos no están confundidos. Y mi memoria. Hice una pausa. Recuerda cada centavo. La sala contuvo el aliento. Mauricio dio un paso adelante, listo para interrumpirme. Pero Mercedes levantó una mano. Dejemos que la señora Olmedo hable. Es su propiedad la que está en discusión. Esto no es un asunto doméstico, vecinos, dije, mi voz resonando gracias a la acústica del salón. No se trata de una rabieta, se trata de un riesgo legal y financiero que nos afecta a todos. Como dijo Mercedes, se trata de una irregularidad grave en el lote 14, una irregularidad que asciende a $400,000. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Vi a Patricia fruncir el ceño, confundida. Quizás ella ni siquiera sabía la magnitud de esa parte del plan. Mauricio se puso rígido. «Verán», continué,
abriendo mi bolso y sacando el primer sobre Manila. El 10 de octubre de este año, hace poco más de un mes, se firmó un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre mi casa. Mi casa, que está libre de deudas. El monto del préstamo, $400,000. Saqué el documento. Prueba 2. Era grueso, intimidante. El prestamista es una financiera de cobro agresivo, de esas que no les importa poner un letrero de embargo en nuestra fachada. Ahora tenía la atención total de los vecinos. Su plusvalía estaba en juego. Ustedes se preguntarán cómo fue esto posible. Si yo no estaba vendiendo, fue posible. Y levanté la hoja que contenía la firma, porque se usó un poder general que yo otorgué en 2022 para supervisar una remodelación de cocina de $35,000. Dirigí mi mirada directamente a Mauricio, quien ahora estaba pálido. Aquí está el contrato, y aquí está la firma de mi hijo, Mauricio Cárdenas, en la FOAF, línea que dice apoderado. Él hipotecó mi casa por casi $500,000. La señora Mercedes tomó el documento y lo revisó. Sus ojos se abrieron con horror. Esto es grave. Mauricio finalmente explotó. La máscara de hijo preocupado se derritió, revelando la rabia que había debajo. Esto es ridículo. Mamá, estás senil, te lo dije. Estás mintiendo. Claro que lo hablamos. Era para consolidar tus deudas, para asegurar tu futuro. Su voz era demasiado alta, histérica. Se estaba delatando con su propia desesperación. Esperé a que su voz se apagara en el silencio incómodo. Lo miré con una calma que pareció enfurecerlo más. La senilidad no anula un documento notariado, Mauricio, pero el abuso de confianza sí anula una hipoteca. El señor Valdivia, el abogado, asintió levemente, validando mi argumento. Y para que conste, añadí, yo no tenía ninguna deuda que consolidar. Mis finanzas estaban perfectamente en orden, hasta que tú decidiste protegerlas. Pero la hipoteca de $400,000, dinero que por supuesto nunca vi y que desapareció, dije, dejando que esa acusación colgara en el aire. No fue el único acto de protección. Mauricio y Patricia estaban también muy preocupados por mis ahorros líquidos, tan preocupados que decidieron guardarlos ellos mismos en un lugar más seguro. Me volví hacia Patricia, quien me miraba con odio. Un lugar como una cuenta en el extranjero, quizás. Saqué el segundo documento de mi bolso. Prueba 1. Era el extracto. Bancario. Delgado, simple y absolutamente letal. El 9 de noviembre, un día antes de la cena de mi cumpleaños donde me regalaron una bata barata para el asilo, el jadeo de la señora Mercedes fue audible. Mis ahorros de vida, exactamente $150,000, fueron transferidos en una sola transacción. Levanté el extracto bancario para que todos lo vieran, la línea del débito resaltada en rojo. Aquí está el comprobante de la transferencia. El banco me lo facilitó ayer. $150,000 que desaparecieron de mi cuenta. Mauricio parecía que iba a vomitar. Estaba atrapado. Los vecinos estaban horrorizados. Esto ya no era una disputa. Era la crónica de un crimen. Y lo más interesante, continué bajando la voz, es el destino de esos fondos. El dinero no fue a un fondo de inversión. No fue a una cuenta de retiro. Fue transferido a una compañía fantasma llamada P Designs LLC. Me acerqué un paso a Patricia, quien se había encogido en su silla. Ese es tu negocio de diseño, ¿no? ¿Es así, Patricia? El que usas para presumir en redes sociales. Patricia saltó de su silla, su voz un chillido agudo. Es mentira, vieja loca. Él me dijo que era dinero de sus inversiones, que era su bono. Mauricio, dile algo. Diles que no es mi culpa. En un segundo, la alianza se rompieme. Ella lo había sentenciado, admitiendo tácitamente la existencia de la cuenta y la recepción del dinero. El salón estalló en un caos de murmullos. ¡Robo! ¡Fraude! Llamen a la policía. La señora Mercedes golpeó el mazo repetidamente. ¡Orden! ¡Silencio, por favor! ¡Orden! El señor Valdivia ya estaba de pie, su rostro sombrío. Señor Cárdenas, señora Alvarado, les aconsejaría que guarden silencio. Pero Mauricio había sido acorralado. La humillación era total. Dio un paso hacia mí.
su rostro rojo de furia. «No sabes lo que haces. Arruinaste todo. Tengo el poder, mamá. El poder. Legalmente sigo manejando todo. Y ahora sí me encargaré de que te declaren incompetente. Irás al Golden Sunset mañana mismo». Era la amenaza que estaba esperando. El último movimiento desesperado de un hombre ahogándose. «El poder, Mauricio», dije, mi voz cortando su histeria. «Hablemos de ese poder. El que mencioné en el ascensor y que te puso tan nervioso». Saqué el tercer y último documento. Prueba 4. Lo sostuve en alto. El sello azul brillante del notario era visible incluso desde el fondo de la sala. «Esto es una revocatoria notariada de la Notaría 5, con fecha de ayer, 11 de noviembre, a las 9:15 am. El poder que te di para la cocina lo revoqué ayer por la mañana», anuncié a la sala. «El poder que crees tener se acabó ahora». Miré a Mauricio. Su boca se abrió y se cerró. No había sonido. Estaba acabado. «Legalmente, Mauricio. Ya no eres nadie en mis finanzas. Eres solo un inquilino en mi casa». El silencio en el salón era absoluto. Todos entendieron la implicación final. El poder había cambiado de manos, total y absolutamente. «Y como ya no eres nadie», continué, mi voz sin inflexión, «y como esta casa es mía, y como han abusado de mi confianza de la manera más vil», hice una pausa, saboreando el momento. Esta era la primera consecuencia. «He cambiado las cerraduras esta tarde, mientras ustedes se preparaban para esta reunión. Tienen exactamente 24 horas para retirar sus efectos personales, y lo harán bajo la supervisión de la seguridad del condominio». Patricia soltó un sollozo ahogado, un sonido patético. El desalojo era real. Me giré hacia el fondo de la sala. «Elena, por favor». Mi abogada, Elena Torres, se puso de pie y caminó hacia el frente, su maletín en la mano. Abrió el maletín y sacó 2 sobres gruesos, legales. Esta era la segunda consecuencia. «Señora Torres, por favor, entregue las notificaciones correspondientes». Elena, con una calma profesional, le entregó un sobre a Mauricio y otro a Patricia. «Señor Cárdenas, señora Alvarado, esta es una notificación extrajudicial de desalojo. Y esta es la demanda formal de nulidad de la hipoteca de $400,000 por abuso de confianza y fraude, además de la restitución de los 150,000. Mauricio miró el sobre en su mano temblorosa como si fuera una serpiente. El dinero, la casa, todo se desvanecía, pero faltaba el golpe final. La tercera consecuencia. La señora Mercedes Luján se puso de pie, su rostro una máscara de indignación cívica. «Y como síndico de este condominio», su voz resonó, «dado el abuso de confianza flagrante demostrado contra una residente, nuestra vecina, Leticia Olmedo, y dado», continuó Mercedes, «que el señor Mauricio Cárdenas ha fungido como tesorero de nuestro condominio durante el último año, manejando nuestros fondos». El rostro de Mauricio pasó de pálido a un gris enfermizo. «El Comité de Vigilancia y el señor Valdivia iniciarán mañana a primera hora una auditoría inmediata y completa de su gestión y de todas las cuentas del condominio». Esto era más que reputación. Esto amenazaba su libertad. Sabía por la mirada de pánico en sus ojos que la auditoría encontraría más. Mauricio se tambaleó, agarrándose al respaldo de una silla. Patricia lloraba abiertamente, su rímel caro corriéndose por sus mejillas, su actuación de estatus social destruida frente a la misma audiencia que tanto quería impresionar. Los 30 vecinos los miraban, no con lástima, sino con un desprecio frío y justiciero. Ya no eran los hijos exitosos, eran parásitos, estafadores expuestos. El señor Valdivia cerró su bloc de notas. «Creo que esta reunión se ha concluido. Señora Olmedo, lamento profundamente lo sucedido». Asentí. «Gracias, señora Mercedes. Gracias a todos por venir». Guardé mis documentos. El extracto, la hipoteca, la revocatoria. Eran solo papeles, pero eran las herramientas con las que había recuperado mi vida. Di media vuelta y caminé hacia la salida del salón. No miré hacia atrás. Dejé a Mauricio y Patricia solos en medio del salón, rodeados por el silencio acusador de sus vecinos, sosteniendo los papeles que sellaban su caída. El aire frío del lobby me recibió. Por primera vez en 3 años,
El aire de mi edificio se sentía limpio. Ha pasado una semana. La casa está en silencio. Es un silencio diferente al que conocía. No es el silencio de la soledad, sino el silencio de la soberanía. El plazo de 24 horas que les di en la reunión de condominio expiró el jueves pasado. Vinieron con una pequeña camioneta de mudanzas a las 4 p.m., justo cuando la mayoría de los vecinos regresaba del trabajo. La señora Mercedes y 2 guardias de seguridad del condominio supervisaron cada caja que sacaron. Ver a Mauricio con su traje arrugado de la noche anterior, cargando bolsas de basura llenas de sus pertenencias, mientras Patricia lloraba en el asiento del pasajero, fue una imagen de justicia precisa. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo la humillación sorda de la expulsión. Mi primera acción después de que la puerta se cerró tras ellos fue una limpieza. Empecé por el armario de Patricia. Recolecté cada prenda de diseñador, comprada con mi dinero, cada zapato, cada bolso, sus perfumes caros, que siempre impregnaban el pasillo. Los metí en una caja, y en la cima de la pila coloqué la bata de cashmere sintético que me regaló en el restaurante. Conduje personalmente al refugio de mujeres del centro y doné todo. La directora, al ver la calidad de la ropa, me miró con asombro. Le dije que eran de una mujer que ya no vivía conmigo. Fue un exorcismo. Borré su aroma, su vanidad y su presencia de mi hogar, transformando su estatus en caridad. Inmediatamente después, reestructuré mi vida financiera. Cerré todas las cuentas conjuntas que Mauricio me había obligado a abrir. Abrí nuevas cuentas en un banco diferente, uno donde nadie conocía a mi hijo. Establecí contraseñas que solo yo podría saber, basadas en fechas de mi infancia, no de mi matrimonio. Ver mi estado de cuenta ahora, con un saldo que, aunque mermado por el robo de $150,000, está 100% bajo mi nombre, es una sensación de poder indescriptible. Mi dinero, poco o mucho, vuelve a ser mío. Los $400,000 de la hipoteca fraudulenta están en proceso de nulidad. Elena confía en que el abuso de confianza es flagrante y ganaremos. Las llamadas de los cobradores por las deudas personales de Mauricio ahora van directamente a su nuevo y desconocido domicilio. El siguiente paso fue mi testamento. Me reuní con Elena Torres, mi abogada, no en su oficina, sino en mi sala de estar, ahora reorganizada. Elena, no quiero que Mauricio toque un solo ladrillo de esta casa. Nunca. Ella asintió. Redactamos un nuevo documento. La casa, valuada en $750,000, irá a un fideicomiso blindado. El único propósito de ese fideicomiso será costear la educación universitaria de mi nieta, Marina Ríos. El dinero restante se le entregará a ella, y solo a ella, cuando cumpla 30 años. Mauricio Cárdenas queda explícitamente desheredado por actos de grave ingratitud y abuso. La pluma con la que firmé el Nuevo Testamento fue la Montblanc de mi esposo Ricardo, que recuperé de la caja de seguridad del banco. Esta mañana, por primera vez en años, salí a mi jardín. Patricia lo odiaba porque requería trabajo. Siempre quiso poner césped artificial. La tierra estaba seca. Las rosas que Ricardo plantó estaban ahogadas por las malas hierbas. Me puse mis guantes viejos y comencé a arrancar. Con cada raíz que sacaba, sentía que arrancaba su influencia. Fui al vivero y compré 6 rosales nuevos, de un color rojo intenso. Pasé 3 horas de rodillas, cavando, plantando, sintiendo la tierra húmeda y fría bajo mis uñas. El dolor en mi espalda era real, físico, pero era un dolor bueno. Era el dolor de la reconstrucción. Mientras regaba las nuevas plantas, escuché la puerta del jardín. Era Marina, mi nieta. Tenía los ojos hinchados, pero venía sola. Se paró en el césped, observándome. No traía su celular en la mano. «Abuela», dijo en voz baja. Dejé la manguera y me quité los guantes. Me acerqué a ella lentamente. Temía que sus padres la hubieran envenenado en mi contra, que la hubieran usado como última arma. Pero ella solo me miraba, y en sus ojos de 16 años vi una comprensión que sus padres, con el doble de edad, nunca alcanzaron. No dijo «lo siento», no dijo «gracias». Simplemente dio 2 pasos rápidos y me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, el abrazo de alguien que ha estado conteniendo la respiración durante años.
La sostuve mientras sollozaba silenciosamente en mi hombro. Sentí cómo se aferraba a mí, la única estructura estable que le quedaba en el mundo. En ese abrazo, con el olor a tierra mojada y rosas nuevas a mi alrededor, recuperé toda la dignidad que Patricia y Mauricio habían intentado robarme. La aprobación de esa niña valía más que todos los vecinos del condominio. Mi rutina se ha transformado. Me despierto con la luz del sol, no con el sonido de sus discusiones o la música de Patricia. Bajo a mi cocina, la misma que usaron como excusa para el poder notarial, y preparo café solo para mí. Me siento en mi sala, con los muebles que Ricardo y yo elegimos, y leo el periódico completo, de principio a fin, sin interrupciones. Ya no me siento como una invitada. El silencio ya no es opresivo, es espacioso. He vuelto a usar mis joyas, las que recuperé de la bóveda. Mi casa vuelve a ser un hogar, no una zona de guerra. La caída de Mauricio y Patricia fue tan rápida como pública. La auditoría del condominio, tal como anunció la señora Mercedes, reveló que Mauricio había desfalcado $22.500 de los fondos de mantenimiento durante su año como tesorero. Ahora enfrenta una demanda penal por parte del condominio, además de la mía por el robo de los $150.000 y la nulidad de la hipoteca. Están socialmente muertos. Nadie en el edificio les dirige la palabra. Su estatus, construido sobre mi dinero, se evaporó en una noche. Perdieron su casa, su reputación y su fuente de ingresos, todo en menos de 72 horas. He aprendido que el poder no reside en gritar, sino en documentar. Mi experiencia como joyera, mi meticulosidad para registrar cada quilate y cada transacción fue lo que me salvó. Ellos vieron a una anciana senil, olvidaron a la profesional que construyó el patrimonio que ellos codiciaban. Mi precisión fue mi arma. Los extractos bancarios, los registros de la bóveda, las fechas exactas. La justicia no es emocional, es un libro de contabilidad equilibrado. Y yo me aseguré de que cada deuda fuera cobrada. El otro día, el teléfono de la casa sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era Mauricio. Su voz era irreconocible. No era el gestor arrogante ni el hijo condescendiente. Era la voz de un hombre quebrado, pidiendo dinero, pidiendo perdón, pidiendo que detuviera las demandas. «Mamá, por favor». Escuché su súplica. Sentí el patetismo de su caída. Y sin decir una palabra, colgué el teléfono. Ese fue el nuevo límite. La palabra madre es un honor, un vínculo, no una chequera abierta, ni una sentencia de abuso. Me sirvo una copa de vino y me siento en el balcón, mirando mi jardín recién plantado. La casa de $750.000 está segura. Mis finanzas están seguras. Mi nieta está segura. La lección fue costosa, sin duda, pero la claridad que obtuve no tiene precio. Hay una diferencia fundamental entre dar por amor y que te quiten por derecho. Yo les di todo por amor. Educación, un hogar, apoyo financiero. Ellos decidieron quitarme todo por un supuesto derecho que nunca tuvieron. La lección para ellos apenas comienza. Pienso en los números finales de esta auditoría de vida. Me quitaron $150.000, pero recuperé mi casa de $750.000 y el control total de mi patrimonio. Aprendí dolorosamente que el silencio pacífico de mi propia casa vale infinitamente más que todo el dinero que perdí. Y finalmente entendí, con una claridad fría y absoluta, que la palabra madre es un honor que se debe respetar, no una obligación de ser robada. Y yo ya no estoy dispuesta a pagar esa factura.